Mi nombre es Jessica Chitay y mi número de carnet es 2020-3333. En el trabajo de aplicación, el problema número 1 dice que cuál es el principal contaminante en el hogar y por qué. El principal contaminante es lava de loza, ya que es el que con más frecuencia se repite en la base de datos. Lava loza se encuentra en la casilla N y el número de personas que lo utilizan es de 33. El problema número 2 dice que hay que hacer una gráfica de cuáles son los síntomas o signos que se presentan en los últimos 6 meses por el uso de ambientales en spray, los cuales son 5 síntomas o signos. Después de saber cuáles son los síntomas o signos, se contó cuántas personas lo utilizan y cuántas personas no lo utilizan. Y conforme a eso se hizo el diagrama de barras, en el cual 32 personas sí utilizan ambientales en spray y 10 personas no lo utilizan. Y en el inciso número 3 dice que hay que interpretar la información presentada, lo cual es que en los alumnos de primer año de la Facultad de Ciencias Médicas, el total de personas que sí lo utiliza son 32 y 10 no. Entonces, conforme a esos datos, se hace una regla de 3 simple y se saca el porcentaje, lo cual el 76.19% sí lo utilizaron y el 23.80% no lo utilizaron. Mi nombre es Dylan René Recinos, con el número de carnet de 2020-01212, y hoy me tocó generar los problemas 4 y 5 del problema 1, que son elaborar una tabla de asociación presente, que es, y un ejemplo de interpretación de proporción y porcentaje. Para eso utilicé la base de datos que damos los estudiantes con el tema de contaminación en el hogar, con los subtítulos de signos o síntomas en los últimos 6 meses y ambientales en spray en su hogar. Como verán, aquí están todos los resultados de los estudiantes. Luego, a partir de estos datos, hice esta tabla de asociación, donde si ven en la columna, ahí están todos los resultados de los signos y síntomas en los últimos 6 meses, como está dolor de cabeza, tos seca, irritación en los ojos, nariz o garganta, y dolor de cabeza con tos seca y dolor de cabeza con irritación en los ojos, nariz o garganta. Y en este ahí están los resultados de ambientales en experiencia hogar, que es sí o no, dándome un total de 42. Luego, a partir de eso, hice una proporción que es la proporción de estudiantes que dijeron sí, que tuvieron dolor de cabeza. Como verán, los estudiantes que tuvieron dolor de cabeza en total son 11, los que dijeron sí son 8. Hasta eso, que es 8 dividido 11, es igual a 0.73. Y la interpretación es de que por cada estudiante que tuvo dolor de cabeza, tienen ambientales en spray en su hogar. Luego vamos a los porcentajes de estudiantes que tuvieron tos seca. Como verán, el total de estudiantes que tuvieron tos seca fue un total de 7. Haciendo estos cálculos dicen que el 7 dividido 42, que es el número total de estudiantes, me da 0.16, que al ser el porcentaje es igual a un 16%. Eso significa que de cada 42 estudiantes, 7 tuvieron problemas con la tos seca. Mi nombre es María Fernanda Girón Marroquín y soy carnet 2020-01-297. Les voy a explicar el inciso número 6, donde me pide ejemplificar e interpretar una razón. Tomando esta variable e interpreté esta de dolor de cabeza y tos seca. El ejemplo fue calcular la razón de dolor de cabeza tos seca. Se sabe que 11 personas tienen dolor de cabeza, 7 tienen tos seca. Lo calculo tomando a las 7 personas que tienen tos seca, a las 11 que tienen dolor de cabeza por 100 y me da 63.63. La interpretación es que por cada 100 personas con dolor de cabeza hay 63 personas con tos seca. El problema número 2 me pide utilizar la fórmula de Sturges para los intervalos
de la variable número de veces a la semana que utiliza la balosa. Esta es la fórmula de Sturges, donde 1 más 3.322 por el logaritmo del número total de datos, siendo n población o n una muestra. Acá lo calculé, están mis procedimientos, me da 6.39, pero siempre lo aproximo y me da 7. ¿Por qué? Porque debido a que siempre se debe aproximar, aunque no aplique la regla de aproximación, ya que no puedo poner 6 intervalos completos y punto 9 del siguiente intervalo. El inciso número 8 me pide que realice una presentación tabular y que complete las columnas que voy a utilizar. Para esto necesito sacar la amplitud de la variable, que es el número más grande menos el más pequeño, que me da 18. El número de clases, que es 7, que lo acabo de calcular. La amplitud del intervalo, que se da por esta fórmula. Mis procedimientos me da 2.57, y lo aproximo a 3. Para calcular mis límites reales utilizo esta fórmula, donde esto significa límite superior de la clase, esto significa límite inferior de la clase siguiente dividido 2. Calculándolo me da de esta manera. Necesito también las marcas de clase, que es tomando el primero, que es 1 más 3 dividido 2 me da 2. La siguiente clase, que es 4 más 6 dividido 2 me da 5, y así sucesivamente con todas. Así me quedan mis intervalos 1, 3, de 4 a 6, así sucesivamente. La tabulación, que es la cuenta, al igual que la frecuencia, total 42. La frecuencia absoluta, se saca lo copio y digo que 10 más 5 me da 15, 15 más 20, 35, así sucesivamente. Para verificar que esté bien, este número total me tiene que dar en la última celda. Los límites reales, que ya los calculé, que digo que es 3 más 4 dividido 2, 3.5. Lo saco de 3.5 menos 3 menos la i, y me da 0.5. Entonces lo calculo de esta manera, así sucesivamente. La marca de clase, que ya la calculé, que es 1 más 3 dividido 2 me da 2. 4 más 6 dividido 2 me da 5, así sucesivamente. La frecuencia relativa, digo que es 10 dividido 42, 0.238, 5 dividido 42, 0.119 sucesivamente. Y la frecuencia relativa acumulada es 0.238, que se copia, más 0.119 me da 0.357, y así sucesivamente. Para verificar me tiene que dar 1 acá, en esta suma, y 1 en la última celda. Mi nombre es Shirley Jimena García Cancinos, número de carnet 2020-01729. Inciso 9. La medida de tendencia central que se afectaba por los valores externos hace referencia a la media aritmética. El cálculo de la media aritmética es la sumatoria de frecuencias por las marcas de clases dividido el total, dando un resultado de 7.23. Con una interpretación del promedio o valor medio respecto al número de veces a la semana que utilizan la balosa es de 7.23 aproximadamente. Inciso 10. La medida que divide en dos partes iguales la distribución hace referencia a la mediana. El cálculo de la mediana respecto al intervalo de posición es el límite real inferior, la posición en la frecuencia acumulada anterior partido de la frecuencia, dando un resultado de 7.4. La interpretación es el 50% de veces que se utiliza la balosa se presenta en un número de 7.4. Inciso 11. El valor que más se repite hace referencia a la moda. El cálculo de la moda es el límite real inferior más el cambio de la frecuencia 1 partido del cambio de frecuencia 1 por el cambio más el cambio de frecuencia 2 por la amplitud respecto a la frecuencia que más se repite, dando un resultado de 7.906. La moda se interpreta durante el número de veces que más se utiliza la balosa es de 7 veces a la semana. Buenos días, mi nombre es Carla Marcela Álvarez Tucker, con carnet 2020-01344. El dato que nos solicita el inciso 12 es la variabilidad de los datos en unidades originales, por lo que lo primero que tenemos que hacer es colocar los datos en una tabla, los intervalos, su frecuencia, luego sacar la marca de clase, que es el límite inferior más el límite superior partido 2, en este caso nos da 2. Luego esta columna, la columna de marca de clase se multiplica por la columna de frecuencia, que en este caso nos daría 20, 2 por 10, 20. Luego este dato se eleva al cuadrado,
A este dato se le resta la media aritmética y se le va al cuadrado, dándonos un total de 27.188. Y por último se multiplica esta columna por la columna de frecuencia, 27.188 por 10 y nos da 271.887. Y así sucesivamente con cada uno de los datos. Luego se saca la sumatoria, que es 703.07. Por último, sabemos que la ecuación para la variabilidad es la sumatoria de la marca de clase menos media aritmética elevado al cuadrado por la frecuencia, y todo esto se divide entre el número de datos totales, que es 42. Aplicándola sabemos que la variabilidad de los datos es de 16.739. El inciso 13 pide la variación relativa, o también conocido como coeficiente de variación. El coeficiente de variación se saca con la desviación estándar dividido la media aritmética por 100. La desviación se saca sacándole la raíz cuadrada 16.739, y luego esto se divide entre la media aritmética y se multiplica por 100, dándonos un total de 56.72%, que es la variabilidad relativa o coeficiente de variación. Y por último, en el inciso 14 se nos pide el percentil 40. Lo primero que se tiene que hacer es nuevamente colocarlos en la tabla, se le saca la frecuencia acumulada y los límites reales inferiores de cada uno de los intervalos. Se aplica la ecuación, que es percentil igual al límite real inferior más la posición menos la frecuencia anterior partido frecuencia por el rango. Y todo esto sustituyendo datos nos da que el percentil 40 es 6.67, es decir, el dato que deja bajo sí el 40% de los datos es de 6.77. Hola, mi nombre es Cindy Paola Hernández Vigil y mi número de carnet es 2020-02613. Bueno, les voy a presentar el inciso 15, 16 y 17 y empezamos con el histograma. Como ya anteriormente habíamos hecho una gráfica, pues esta sería la gráfica número 2. El título, que es lo primero que debemos hacer. La componente en Y, que es el número de alumnos del salón 305, sería frecuencia, límites reales inferiores, el número de veces que utiliza la balosa por semana. La fuente, que es lo más importante, que es en este caso es una base de datos proporcionada por la unidad didáctica. El inciso 16, que habla sobre el efecto que produce este producto en la salud, y pues normalmente son intoxicaciones accidentales con jabones para lavaplatos automáticos por el componente que tienen de carbonato de potasio y carbonato de sodio. Puede causar daños al esófago, incluso puede causar daños en manera de irritación a los ojos. Y el 17, que pregunta cuál es la variable independiente entre el valor de afrontamiento y el estrés. Y pues en este caso el estrés vendría siendo dependiente, porque si el valor de afrontamiento es mayor, el nivel de estrés es menor. Entre mayor sea el valor de afrontamiento, menor es el nivel de estrés. Soy Andrea Lorena Morales Santizo y voy a explicar la parte 18, 19 y 20. 18. Utilizando el programa Excel, obtenga la ecuación de mínimos cuadrados. Seleccionamos 10 celdas en 2 columnas e insertamos una función, buscando la categoría de estadísticas y la función de estimación lineal. Y va a la columna del estrés, seleccionamos todos los datos, y X es la columna del afrontamiento. En A y B ponemos 1 y 1 en ambos y hacemos una combinación de teclas que es Control Alt Shift Enter. Y 19. Indique el valor de la pendiente. Esta sería la pendiente, la que está en color más oscuro. 20. Si el afrontamiento es de 88, ¿cuál es el valor del estrés? Aquí seleccionamos las dos columnas de las variables, las ordenamos de menor a mayor e insertamos una gráfica de dispersión. Buscamos más opciones, que en el signo más, ponemos en línea de tendencia, más opciones, y hasta abajo del menú de gráficas presionamos en presentar ecuación en el gráfico. Esta ecuación nos va a servir para sustituir X y encontrar el valor del estrés.
Aquí mismo se puede hacer la operación. Aquí en lugar de x pusimos 88 entre paréntesis y el valor del estrés sería entonces 8.237. Es Luisa Fernanda Medina Orozco y mi carnet es 2020-02. Mi compañera que había explicado anteriormente, nuestra R nos dio menos 0.8465, el cual para llegar a interpretarla nosotros debemos de conocer. Esta cifra está entre 0.70 a 0.89, por lo tanto nuestra correlación va a ser alta y negativa porque tiene un signo negativo. Y podemos reflejar que nuestra interpretación es el valor del coeficiente de correlación, el cual es menos 0.8465, indica que existe una correlación alta negativa entre las variables. De igual manera, teníamos que encontrar una gráfica el cual expresara el avance del coronavirus en nuestro país. Por lo tanto, encontramos un polígono de frecuencias. Este polígono de frecuencias es de variable cuantitativa, donde en el eje X que se puede expresar van las frecuencias y en el eje Y debe ir de forma ordenada. Este va en ascenso, donde en el eje X van las fechas y en el eje Y se puede observar el número de casos nuevos. En nuestra interpretación realizada logramos encontrar que los datos que se muestran nosotros podemos interpretar que en los últimos 2 meses que han sido la pandemia hay mayor cantidad de casos que fue el día 23 de mayo del 2020 con 247 casos. Durante este tiempo la bioestadística ha sido algo primordial, ya que esta nos ha permitido un sistema organizado de investigación, desde el diseño de la misma, el muestreo, el control de calidad, el análisis y la presentación de la información, la cual es utilizada internacionalmente para todas las personas, para que éstas se puedan llegar a informar adecuadamente. Nos ha permitido resolver y optimizar la metodología para respuestas a diversas hipótesis, como por ejemplo, por medio de las gráficas, por medio de las cifras, nos hemos podido dar cuenta de que las personas más afectadas han sido mayores de 60 años. Muchas gracias.